Hola a todos y a todas, si estás viendo este vídeo probablemente es porque has decidido empezar a opositar o quizás estás dudando en si empezar a opositar o no. Entonces bueno, pues aquí te voy a traer algunos consejos, algunas ventajas e inconvenientes que tiene esto de opositar, algunos truquitos, algunos errores que se suelen cometer con esto de las oposiciones, todo ello basado en mi experiencia. Así que para ello me voy a presentar. Yo soy María, soy opositora para ser profesora en la ESO y en bachillerato de la especialidad de Biología y Geología, y llevo ya 2 años opositando y he tenido la oportunidad de presentarme a una convocatoria. Entonces bueno, pues en todo este proceso de oposiciones, que al final han sido 2 años de estudios muy completos, he aprendido algunas cosas me hubiese gustado saberlas antes de empezar en todo este proceso. Entonces bueno, pues por eso vamos a hacer este vídeo y os voy a explicar estas cositas de las oposiciones que bueno, pues que yo creo que pueden ser muy útiles y que pueden animarte a decidir si realmente quieres opositar o no, a pesar de los inconvenientes que puede tener todo este proceso. Para mí las ventajas son muy buenas, entonces bueno, pues vamos a ello. Lo primero de todo que tenemos que entender es qué es esto de opositar, ¿no? Porque yo, por ejemplo, al principio, antes de empezar todo mi proceso, sí que escuchaba esta palabra de sí, las oposiciones, o conozco a alguien que está opositando para poder trabajar en mi caso, por ejemplo, en un instituto público. Vale, pero exactamente cómo funciona, o sea, ¿qué son exactamente las oposiciones, no? Una oposición al final es una prueba de acceso o un examen que tú haces para un cargo público, ya en cualquier comunidad autónoma, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta y que se diferencia mucho de otros procesos como pueden ser los grados universitarios, el acceso a la universidad, incluso el estudio del bachillerato, ¿no? Es que tú accedes a un examen en el que sacan a lo mejor 20 plazas, en el que sacan a lo mejor 30 plazas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que de todos los, voy a poner mi ejemplo, ¿vale? De todos los institutos públicos de la Comunidad de Madrid se han quedado libres 50 plazas para profesor, ¿no? Pues yo y otras cientos de personas accedemos a ese examen y las 50 primeras personas, las 50 personas que tienen la nota más alta se van a quedar con esa plaza. ¿Qué quiere decir esto? Que tú a lo mejor has aprobado este examen, que tú a lo mejor tienes un 6 y pico, un 7 y pico, un 8 y pico y a lo mejor no consigues esa plaza. Esto hay que tenerlo muy presente porque es una de las grandes diferencias que tiene el proceso de oposición, como os digo, con cualquier otro proceso que puede ser pues universitario o de un grado superior. Esto no quiere decir que tú hayas hecho el examen mal, simplemente pues que si hay 20 plazas se las van a llevar las 20 primeras personas que saquen la mejor nota. Esto hay que tenerlo un poquito en cuenta a la hora de mentalizarnos en este proceso. La segunda pregunta que nos podemos hacer cuando ya hemos entendido un poquito cómo funciona este proceso de la oposición exactamente es ¿a quién va dirigido este proceso? ¿Quién puede acceder a estudiar una oposición, ¿no? ¿Qué requisitos se necesitan? Vale, aquí lo que tenemos que destacar son principalmente dos cosas. Para mí hay dos tipos de personas que acceden a estudiar una oposición. El primer tipo de personas son las que no tienen otro remedio, las que no les queda más remedio que estudiar una oposición, que pueden ser, por ejemplo, pues la gente que quiere ser policía, la gente que quiere ser bombero, etc. La única manera de poder trabajar como policía es preparándote una oposición. ¿Qué requisitos tienen? En otras oposiciones no sé exactamente qué requisitos. Hay algunas que únicamente con la ESO o únicamente con el bachillerato puedes acceder a prepararte una oposición, y hay en otras pues que a lo mejor se necesita algún grado universitario, algún máster, etc. Eso dependiendo de la oposición que te vayas a preparar, tienes que ver exactamente qué requisitos tienen. Entonces, tenemos estas primeras personas que no les queda más remedio que prepararse una oposición. Y luego tenemos otras personas o otro tipo de personas que deciden empezar a opositar y tienen una gran lista de opciones a opositar, pero que no saben exactamente cuál es la que mejor encaja, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, pues temas administrativos, temas de celadores, por ejemplo. Entonces,
tú a lo mejor ahí, teniendo tu ESO o teniendo tu bachillerato, decides empezar a opositar y tienes una gran lista de oposiciones a la que puedes acceder. Aquí lo que tienes que hacer es decidir qué oposición va mejor pues con tu estilo de vida o con tu personalidad o qué es lo que más te gusta, qué ventajas tiene esa oposición o ese trabajo cuando consigas tu plaza. Pues puede ser, por ejemplo, en tema horario, si son horarios un poquito más largos, de mañana, de tarde, etc. Entonces, lo que tenéis que hacer es echar un vistazo, si todavía no habéis decidido cuál es vuestra oposición, echar un vistazo a todas esas opciones que hay, porque creedme que son muchísimas, tienes un montón de opciones para opositar. Entonces, echar un vistazo a todas esas opciones que hay y elegir la que mejor os venga, pues haciendo lo que yo llamo las tablas de ventajas e inconvenientes, ¿no? Tú eliges una oposición, por ejemplo, pues administrativo. ¿Qué ventajas tiene prepararse la oposición de administrativo? Pues tiene esta en cuanto a horario, esta en cuanto a salario, esta en cuanto a preparación también. Oye, hay algunas que cuestan un poquito más y otras que cuestan un poquito menos. Voy a verla. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues esto, esto y esto. Una vez que tú has hecho toda esa lista o has elegido 3 o 4 y has visto qué ventajas y qué inconvenientes tienes, pues ya decides cuál es la que se adapta más a ti y cuál es la que a ti más te gusta. Independientemente de la oposición que tú elijas, yo le veo un inconveniente principal y una ventaja principal. El inconveniente principal, por empezar así con lo que es un poquito más amargo, es el proceso que tiene el llegar a conseguir tu plaza, ¿no? Este proceso es un proceso largo, puede ser desde meses hasta incluso años. Pues a lo mejor hay gente que lleva estudiando una oposición 4 o 5 años, entonces hay que mentalizarse mucho de que este proceso pues puede ser un poquito largo, puede ser un poquito tedioso, cuesta a veces vamos a estar un poquito cansados, pero es verdad que comparado con la ventaja que yo le veo y que personalmente es lo que me anima a mí a seguir con este proceso de la oposición, al final este inconveniente, bueno, pues se queda un poquito como de lado, ¿no? En segundo plano, digamos. Yo la principal ventaja que veo a este proceso de oposiciones es la tranquilidad que te da a ti el tener un trabajo ya hasta el resto de tu vida, hasta que te jubiles, digamos, ¿no? Una vez que tú ya has sacado tu plaza y ya tienes tu trabajo, ya lo tienes para toda la vida. Entonces, esa tranquilidad que a mí me da el pensar en tener un trabajo ya hasta que me jubile, por el sacrificio de tener que estar estudiando o tener que estar esforzándome durante 3 o 4 años, a mí personalmente me compensa mucho. Obviamente habrá muchas más ventajas y muchos más inconvenientes, pues a lo mejor en tema de salarios, en tema de inconvenientes, pues bueno, pues eso, el dinero a lo mejor que te dejas en preparártelo, etcétera, pero principalmente son esta ventaja y este inconveniente, y para mí está un poquito por encima esta ventaja que este inconveniente que tenemos a la hora de tener que prepararnos este proceso de oposición. Como comento, una vez que ya hemos decidido qué oposición nos vamos a preparar, ahora viene la gran pregunta de ¿y ahora qué? ¿Y por dónde empiezo? ¿Y qué hago? ¿No? No hay una fórmula o una única fórmula que nos diga cómo nos tenemos que preparar una oposición, pero sí que es verdad que hay algunos truquitos o algunos tips o algunos consejos que, bueno, pues que nos pueden intentar servir. Yo diría casi que prácticamente para todas las oposiciones. Luego obviamente en cuanto a técnicas de estudio va a depender mucho del tipo de oposición, pero lo primero que tenemos que hacer, sea la oposición que sea la que hayas elegido, es informarnos de cómo funciona este proceso. ¿Qué quiero decir? Pues que las oposiciones no son todas iguales. Hay oposiciones, me voy a ir a la parte más básica o más visual y entendible, que es la parte del examen. Hay, por ejemplo, oposiciones que son con exámenes tipo test y hay oposiciones que son con un examen de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo tengo que hacer un examen de desarrollo, pero hay muchas otras oposiciones que tienen un examen tipo test. Hay algunas oposiciones que no solamente cuenta la parte de la nota del examen que tú hagas o del proceso que tú hagas, sino que tienes también una parte de que llaman de méritos del baremo, como es por ejemplo mi caso. En mi caso, mis oposiciones cuenta mucho la experiencia que tú has tenido a lo largo de los años trabajando. Hay en otras que no, que la nota para acceder a tu plaza es el 100% de la nota de tu examen. Hay oposiciones que tienen varias partes o varios exámenes, que a lo mejor para acceder al siguiente examen tienes que tener aprobado el anterior, etcétera. Bueno, como os digo, cada oposición en ese apartado es un mundo. Entonces, ¿dónde me informo yo de cómo funcionan esas oposiciones, ¿no? O la oposición que yo he elegido. Vale, toda esa información la vais a tener en el BOE, la tenéis en la ley. Tenéis que tener en cuenta también que, dependiendo de la oposición que tú elijas y de la comunidad autónoma a la que te presentes, puede variar un poquito estos porcentajes y este
este método de oposición. Como os digo, toda esta información es pública, lo único que tenéis que hacer es poner en internet pues cómo son las oposiciones de tacatá, de la que sea, la que nos estemos preparando. Te metes pues eso, en Google, pinchas, pones BOE y ahí te va a salir toda la información que tú necesitas. Entonces, una vez que ya sabemos cómo funciona nuestra oposición, qué tipo de examen tengo, qué cosas tengo que prepararme, qué porcentaje tiene cada parte, cuánto vale, si necesito sacar un 5 en alguna parte para pasar a la siguiente, etcétera. Lo siguiente que tenemos que hacer es pues buscar los materiales necesarios para poder prepararnos nuestra oposición. En la web de MAT tenéis un montón de material para un montón de oposiciones que vais a ver que vais a tener, bueno, pues esquemas, resúmenes, los temas, incluso en algunas de las oposiciones que ellos ofrecen o en algunos de los materiales que ellos ofrecen vais a ver que tenéis algún vídeo explicativo, algún podcast incluso, y lo más importante o una de las cosas que a mí me parecen que tienen muy completas es la parte de los exámenes tipo test. Es verdad que yo en mi caso no tengo una oposición tipo test, pero bueno, las oposiciones que sean tipo test, ahí tenéis una plataforma muy chula en la parte de lo que es la web, porque tienen una gran variedad de preguntas tipo test y bueno, pues tú empiezas a hacer tu examen, empiezas a contestar tus preguntas, entonces bueno, pues esas que has fallado puedes volver a repetirlas, vuelven a aparecer en un nuevo examen que haces, puedes incluso elegir el nivel de dificultad, entonces bueno, pues echarle un vistazo porque ahí además tienen un montón de, pues eso, como digo, de oposiciones y todavía estáis dudando en cuál elegir, echarle ahí un vistazo. Entonces bueno, pues que ya que sabemos cómo funciona nuestra oposición y que ya tenemos todo nuestro material o todas las cosas que nos tenemos que estudiar y que tenemos que preparar, ahora empezaría realmente este camino de esfuerzo de tener que empezar a estudiar, a ver cómo lo hago, bueno, pues esas técnicas de estudio, qué errores voy a intentar evitar cometer, y os voy a explicar, bueno, pues un poquito mi experiencia en estos 2 años y espero que os sirvan pues estos truquitos que os voy a dar. Voy a empezar con algunos errores comunes que solemos tener cuando empezamos a opositar. Para mí el primero de todos y un error que yo cometí fue el hecho de compararme con, bueno, pues con otros opositores, ¿no? Es muy importante no compararse con el resto de la gente, no compararse con otros opositores, menos aún compararse con opositores que ni siquiera están estudiando tu oposición, ¿no? Porque dependiendo de la oposición que tú estudies y obviamente dependiendo de la vida que tú tengas, va a depender tantísimo tu estudio, que es que no tiene nada que ver. No es lo mismo una persona, pues a lo mejor joven de 24 años, 25 años, que empieza a prepararse una oposición, que a lo mejor por lo que sea, pues bueno, que siga viviendo con sus padres, entonces pues tiene todo el tiempo del mundo libre, no tiene hijos, no tiene ese tipo de circunstancias u obligaciones y tiene todo el tiempo del mundo para estudiar y puede estudiar 8 o 10 horas en su casa y a lo mejor se saca la plaza en un par de años, que a lo mejor una persona que ya es un poquito más mayor, que ya tiene sus hijos, sus responsabilidades, su casa, y a lo mejor solamente pueda sacarle al día un par de horas para estudiar y pues ya está, pues le saca un par de horas y a lo mejor tarda un poquito más en sacarse la plaza, pero no quiere decir que no vaya a poder o que le vaya a costar más, simplemente que las situaciones son un poquito diferentes. Entonces, lo primero de todo es no compararse. Aparte de las situaciones personales que tenga cada uno y las situaciones familiares, luego también a la hora de estudiar no es lo mismo a lo mejor una persona que se le da un poquito mejor memorizar las cosas y que a lo mejor tarda un poquito menos en memorizarlas que otra persona que a lo mejor necesita dedicarle un poquito más de tiempo, comprender las cosas un poquito mejor. Entonces, como os digo, no os comparéis con la gente, cada uno va a llevar su ritmo, cada uno va a llevar, bueno, pues va a poner en práctica o le van a funcionar mejor unas técnicas que otras, pero de manera personal, si tú realmente quieres conseguir ese objetivo, con esfuerzo, con tiempo y con, bueno, pues con dedicación, al final vas a poder conseguir tu objetivo y vas a poder conseguir tu plaza como cualquier otra persona. Y otro de los errores que yo cometí fue, bueno, pues evitar a veces los descansos, ¿no? O no cumplir con los descansos que yo me había propuesto. Es verdad que cuando empiezas a estudiar la oposición y empiezas a prepararte la oposición, estás como muy motivado, tienes mucha energía y quieres hacerlo todo ya, ¿no? A lo mejor tienes pues un montón de partes en tu oposición y quieres empezar ya con todo, quieres intentar tenerlo todo listo, quieres intentar ir súper rápido, hacerlo todo para ya, porque además
estás pues eso, muy motivado, con mucha energía, pero hay que intentar al principio sobre todo empezar con un poquito más de calma, porque no puedes agotar todas tus energías en los primeros 3 o 4 meses de estudio y hay que cumplir con esos descansos. Yo lo que recomiendo siempre es que a lo largo del día saques mínimo media hora, si puedes 1 hora, para hacer una actividad que sea completamente distinta a lo que es el proceso de oposición. Ya sea hacer un poquito de deporte, ir a dar un paseo, leer un rato, incluso verte un capítulo de una serie, pintar, dibujar, escuchar música, lo que sea. Pero tienes que sacar un ratito a lo largo del día para desconectar completamente de la oposición. Y luego, a lo largo de la semana, te aconsejo también que dejes un día libre de estudio para intentar la siguiente semana empezar con un poquito más de energía, con las pilas bien cargadas e intentar no agotarnos, porque si al final dedicamos a la oposición todos los días un montón de tiempo, créeme que cuando llevas, ya te digo que 3 o 4 meses, empiezas a acabar un poquito cansado y hay que guardar esas energías para este proceso que es tan largo. Y una vez que ya hemos hablado, bueno, pues de un par de errores que se suelen cometer cuando empiezas a estudiar esa oposición, os voy a contar algunas técnicas de estudio que a mí me han funcionado mucho, la verdad. Al principio estás un poco perdido y a lo mejor quizás si llevas un tiempo sin estudiar, pues todavía no sabes muy bien cómo empezar, por dónde empezar, cuál es la mejor manera de aprenderme lo que me tengo que aprender, ¿no? Entonces vas a ver que hay un montón de técnicas de estudio, hay diferentes técnicas de estudio dependiendo de lo que te quieras aprender, dependiendo de lo que quieras memorizar, y es posible que al principio, durante el primer mes o durante los 2 primeros meses, te toque probar varias técnicas hasta que encuentres la que realmente a ti te funciona. Lo primero de todo, más que técnica de estudio, es una técnica de concentración. Si llevas quizás un tiempo sin estudiar, el hecho de tener que ponerte a estudiar, o incluso si no has dejado nunca de estudiar porque has terminado tu grado o has terminado tu bachillerato, has decidido empezar a opositar y tienes cogido ese ritmo de estudio, pero pues por lo que sea, a lo mejor por las mañanas estás trabajando y te toca empezar a estudiar por la tarde. Hay veces que venimos cansados, que venimos agotados y quizás nos cuesta un poquito concentrarnos y tener que ponernos a estudiar. Así que te traigo la famosa técnica Pomodoro, que no sé si habrás oído hablar de ella, pero es una técnica de concentración en la que nos dice que tenemos que estar 20 minutos concentrados en nuestra tarea con un cronómetro y luego vamos a poder tener 5 minutos de descanso para levantarnos de la silla, para hacer otro tipo de cosas, para ir a beber agua, para ir al servicio o lo que sea. Entonces, esta técnica lo que nos permite es estar durante esos 20 minutos, que parecen pocos, pero una vez que haces varios ciclos, al final puedes acumular 2 horas o 3 horas de estudio, estamos muy concentrados y vais a ver que nos va a cundir muchísimo más. Entonces, si vas a empezar a opositar las primeras semanas o los 2 primeros meses, sí que te recomiendo que apliques esta técnica hasta que cojas ese hábito y al final estos 20 minutos se te queden cortos y digas, oye, yo necesito estudiar ahora un poquito más o ya estoy lo suficientemente concentrado como para intentar aguantar media hora o 40 minutos. Entonces, bueno, pues esta técnica Pomodoro lo que nos permite es empezar a concentrarnos hasta que cojamos el hábito de estudiar un poquito más de tiempo. Y las siguientes 2 técnicas de estudio que te traigo son un poquito diferentes en cuanto a la metodología, porque para mí una técnica es más de comprender lo que estás estudiando y la otra es un poco más memorística. La que es un poquito más memorística es, bueno, pues estudiar con esto de las flashcards, que son estas tarjetas de memorización que llamo yo de toda la vida, que lo que hacemos es poner la pregunta o poner una imagen por un lado o poner algún trocito de algo y por el otro lado de la tarjeta lo que hacemos es poner la otra parte de la información, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso tengo que memorizar un montón de nombres de animales, de plantas, etcétera. Entonces lo que hago es ponerme por un lado la imagen del animal o de la planta y por el otro lado me pongo el nombre. Entonces, bueno, pues de esta manera mi cerebro pues asocia la imagen al nombre utilizando estas tarjetas. Entonces yo veo la imagen y tengo que intentar recordar el nombre. También se puede hacer con tema de las leyes, pues a lo mejor artículo 27 y por detrás te pones el título del artículo, o incluso con preguntas, ¿cuándo fue fundado lo que sea? Y por el otro lado te pones la respuesta. Esto para intentar memorizar ciertas cosas, la verdad es que está muy bien. Ya os digo que a mí me ha funcionado estupendamente bien esto de las flashcards y es algo que sí que voy a seguir utilizando en mi proceso de oposición.
Como os comento, la segunda técnica es un poco más para comprender lo que tú has estudiado. Esta es la técnica de Feynman, que lo que nos dice es que yo, para saber si realmente me sé un tema, lo que tengo que hacer es explicarlo de manera muy sencilla. ¿Qué es lo que hago yo? Yo cojo mi tema, me lo estudio, me lo leo, lo subrayo, etcétera. A lo mejor me hago un pequeño esquema con algunas palabras clave, y una vez que yo creo que he entendido este tema, lo que hago es cerrarlo todo e intentar explicármelo a mí misma, o imaginarme que lo estoy explicando a un niño pequeño, o incluso, si os animáis, explicárselo a vuestra madre o a vuestro padre si no tienen idea del tema. Y si sois capaces de explicárselo, significa que vosotros lo habéis comprendido. Si hay en algún punto donde te atascas o no eres capaz de explicárselo a tu madre, o a lo mejor tu madre te hace una pregunta, oye, ¿y por qué esto es así? Y tú no eres capaz de contestarla, significa que el tema no lo has terminado de comprender bien, así que te toca darle una vuelta e intentar hacerle una nueva vuelta de estudio para intentar comprenderlo. A mí es una técnica que me funciona muchísimo, de hecho es que la llevo utilizando prácticamente toda mi vida, desde el bachillerato que yo recuerde la utilizo. Yo lo que hacía era explicárselo a mis compañeros, y entonces en cuanto llegaba a un punto que no sabía por dónde seguir o que no era capaz de explicárselo, significa que yo no lo había entendido bien. Esta técnica viene muy bien para estas oposiciones o para las partes que tengáis que son un poquito más de desarrollo, ¿no? De tengo que escribir un montón de cosas, pues si lo habéis comprendido bien, pues al final vais a ser capaces de escribir todo lo que os hayáis aprendido y habéis memorizado de ese tema. Así que nada, con esto terminamos estos pequeños tips, estos pequeños consejos que os comento acerca de las oposiciones. Si no tenéis absolutamente ni idea de lo que era una oposición o cómo enfrentaros a vuestro proceso, espero que os hayan servido. Al final, bueno, pues hemos hablado de eso, de elegir cuál es la mejor oposición que se va a adaptar o que nos va a venir mejor a nuestro estilo de vida, incluso teniendo en cuenta las cosas que me gustan y las cosas que no me gustan. Lo siguiente que tenemos que hacer es informarnos de cómo es este proceso de oposición. Ya sabéis que todo está en la ley, como os comento. Luego lo que tenemos que hacer es elegir nuestros materiales de estudio, pues todos esos temas que vayamos a tener que prepararnos, descargarnos las leyes, etcétera. Y luego, bueno, pues en cuanto a los errores, os recuerdo que no os comparéis con otros opositores y que os toméis muy en serio esos descansos, que al final creedme que son mucho más efectivos de lo que vosotros pensáis. Y en cuanto a las técnicas de estudio, recordad que tenemos la técnica Pomodoro para la parte de concentración, la técnica de las flashcards para esa parte un poquito más memorística, y luego la técnica Feynman si lo que tenemos que hacer es comprender los temarios. Así que nada, espero que te hayan sido útiles estos truquitos que te he dado. Si has empezado viendo el vídeo sin tener ni idea de oposiciones, espero que con esto tengas una noción un poquito más básica de cómo es este proceso, y sobre todo, bueno, pues que al final te resulten útiles estos pequeños consejitos que os estamos dando. Recordad que en el canal de YouTube de Ma tenéis algunos vídeos más, un poquito más en profundidad sobre cómo hacer un buen repaso, o bueno, con otras técnicas de estudio que sí que funcionan, etcétera. Entonces, por si queréis echarle un vistacillo y queréis informaros un poquito más. Si al final vas a empezar en este proceso de oposiciones, te deseo mucha suerte y sobre todo que no te rindas, que bueno, pues que luches por ese sueño y esa plaza que tú quieres, que créeme que en algún momento la vas a conseguir.